Somos Provincia TV. Mañaneando, empieza tus mañanas. Mañaneando, mañaneando. Despierta tus mañanas, vive tus mañanas de una forma diferente. El Mañaneando. Como siempre, importante con un invitado que yo sé que les va a encantar y que corrimos con suerte de que estuviera de visita en Ocaña para que nos acompañara por primera vez aquí en el set de Mañaneando, y yo espero que no sea la única vez que lo haga, porque espero que nos siga visitando, ya que siempre tiene mucho que contar. En este momento pues está en Ocaña porque se acaba de hacer miembro de la Academia de Historia del municipio, y precisamente de eso también vamos a hablar obviamente el día de hoy. Pero ya saben que yo les presento a mi invitado luego de la reflexión del día, así que veamos la reflexión y ya volvemos para que conozcan a nuestro invitado de hoy. Muy buenos días. Como siempre es un placer que reflexionemos, e importante que reflexionemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se nos cuenta en la misma palabra de Dios que al Señor Jesús lo seguían multitudes de personas. Muchos discípulos tenía el Señor Jesucristo. No eran solamente los 12 que se llamaban apóstoles, no. Habían muchos más que creían en Él y que lo seguían también. Pero se dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 66, que muchos discípulos volvieron atrás. Ya no seguían al Señor, ya no caminaban con Él. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, se cuenta allí que el Señor Jesucristo hablaba, compartía, enseñaba, y muchas de las cosas que el Señor hablaba eran exigencias grandes para poder seguir a Dios. Era el cumplimiento de muchas cosas que Dios quería que se hicieran. Además de esto, pues el Señor Jesucristo enseñaba algunas doctrinas que claramente para la época no eran iguales a lo que se hacía allí. Eran novedosas, eran contradictorias, no eran conforme a como la religión de la época las tenía establecidas, sino que el Señor las enseñó conforme al corazón de Dios a través del Señor Jesucristo. Eso era lo que Él enseñaba. Entonces muchas personas se alejaron porque no querían recibir esas exigencias, no querían cumplirlas y no querían atender a estas doctrinas. Visto esto, el Señor Jesucristo le hizo una pregunta a los 12 más cercanos, los apóstoles, y les preguntó: ¿quieren ustedes también abandonarme? ¿Irse y dejarme? La respuesta de ellos es una respuesta muy bonita y muy interesante. Creo que Pedro al comienzo, pero también todos los discípulos han dado una respuesta maravillosa. Ellos le han dicho: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué nos queda a nosotros de un pasaje como este, de una enseñanza como esta? Bien, pues hoy en día hay muchas personas que no siguen al Señor, que no buscan la religión, que no buscan a Dios, porque no están de acuerdo con las doctrinas. Sencillamente porque las doctrinas de la Biblia no están de acuerdo a la época moderna, a los pecados de la vida moderna y a la libertad de la vida moderna. Y porque tampoco quieren cumplir lo que el Señor manda, sus mandamientos, sus exigencias y todo lo que Dios ha establecido. Es más, tildan a aquellos que sí quieren hacerlo de religiosos, de fanáticos, y no lo siguen, más bien los desechan, los ponen a un lado. Muchos desechan estas enseñanzas y con eso también al Señor Jesucristo. La invitación de hoy, ¿cuál es? Quiero invitarle para que usted siga al Señor, tal vez con un poco de esfuerzo, tal vez con mucha fe, pero para que usted se decida a seguir al Señor, aunque esté en contra de muchas de las cosas modernas, y que usted pueda también hoy, con su fe puesta en el Señor Jesucristo, decir, como dijeron los 12, cuando el Señor les preguntó: ¿quieren ustedes también abandonarme? Usted pueda decir: Señor, de ninguna manera te abandonaremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Piénselo y mucho ánimo a seguir al Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día.
Ahí teníamos al pastor Rafael con nuestro mensaje para el día de hoy. Les contaba que hoy tenemos un invitado muy especial que está de visita aquí en Ocaña, el ocañero por supuesto, pero pues la mayoría de su vida, digamos que la ha vivido en la capital del país y en diferentes ciudades también diferentes a esta. Nos está acompañando porque hace unos días hoy ingresó como miembro de la Academia de Historia del municipio de Ocaña. Él es el señor Jesús Neira Quintero, es abogado, catedrático, conferencista y escritor, y pues hoy vamos a tener un encuentro con él, así como se llama su programa de YouTube, porque además obviamente, y también les cuento con mucho orgullo que es periodista y ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida y nos encanta tenerlo el día de hoy aquí. Buenos días. Jesús, qué gusto que nos esté acompañando. Jessica, gracias, buenos días y complacido de estar acá en tu espacio. Mire, yo feliz de tenerlo por acá. ¿Hace cuánto nos está visitando? Tengo 4 días. 4 días, sí, o sea que lo aproveché, justico, sí, a tiempo. Ya con ganas de viajar. ¿Ya se quiere regresar? No, no es que me quiera, sino por mis obligaciones pues de carácter así lo amerita, laboral y de la academia. Usted ha sido procurador, pues, al ser abogado, pero también ha mezclado su profesión con lo que tiene que ver con el periodismo. ¿Cómo ha sido ese recorrido en esta parte, en algo tan bonito como lo es el periodismo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de nuevo y me siento feliz de estar acá. Y me gusta mucho la música. Perdóname que te voy a desviar la... Usted entrevísteme a mí, también no se preocupe. Manejemos acá. Me gusta mucho la música y hice una canción que se llama Mi Mejor Pasaporte. ¿Y cuál es mi mejor pasaporte? Mi mejor pasaporte es ser ocañero. Imagínese. Que cruza fronteras llevando banderas de luz con ancestro andaluz. Entonces el mejor sello es ser ocañero. Ahora, en relación con la pregunta anterior del periodismo, sí, de niño me gustó mucho la radio, incluso hacía mis pinitos en Radio Catatumbo, y obtuve mi licencia de locución en el Ministerio de Comunicaciones, pero lo hice siempre más como una, diría yo, como una vocación de saber informar, porque hay una gran diferencia entre informar y saber informar. Y admiro mucho esta profesión de lo que es el periodismo. ¿Por qué? Porque ustedes son unos patriarcas de la información, porque ustedes llevan mensajes de alegría. Bienvenido ese comunicador social, bienvenido ese periodista que sabe dirigir, digo yo, un micrófono, porque un micrófono mal dirigido hace mucho daño. Entonces, bienvenido los periodistas, los comunicadores sociales que son objetivos, que son transparentes, que trabajan siempre por una causa que se llama la causa del compromiso moral, donde hay una independencia total para informar, donde no hay intereses, diría yo, de carácter tanto personal, políticos o económicos. No. Si hay una vocación de por sí, hay que trabajar por esta vocación, porque el periodismo es como un sacerdocio. Entonces, ¿qué ocurre cuando el periodismo, algunos periodistas a nivel universal, pues diría yo, se parcializan? Cuando hay un sesgo, un periodista no puede ser sesgado nunca, tiene que ser objetivo. Y ese periodista, cuando ese gurú interior le dice en las mañanas, Jessica, Carlos, Antonio, ojo, si vas a informar, hay que hacerlo con justicia, con rectitud. Un periodista no está matriculado con nadie, está matriculado con su conciencia limpia, con la rectitud, con saber informar, porque una desinformación hace daño y entra en declive esta sociedad como consecuencia de una información inapropiada. Así es, Jesús. Mire, qué importante ese mensaje que usted comparte con nosotros, sobre todo para quienes ejercemos el periodismo. El periodismo tiene tanto poder, somos el cuarto poder, pero yo creo que a veces podemos estar incluso más posicionados porque a través de los micrófonos, a través de las cámaras, podemos lograr muchas cosas, persuadir de manera positiva, pero también de forma negativa. Y hemos visto a nivel universal, como usted lo menciona, muchos periodistas que no usan de manera responsable su profesión y crean caos, de pronto también generan odio. Yo creo que eso es algo que no se debe hacer, que se debe hacer con mucha responsabilidad, porque sí, a veces hay situaciones que lo ponen a uno enfrente o en la posición de contar algo no tan positivo de alguien, pero mientras sea verdad, yo creo que
de ahí parte todo, ¿cierto? Y usted como buen periodista pues lo sabe. Pues a ver, yo soy un alumno de usted, ¿no? Porque la verdad yo pues sí me ha gustado y me gusta ejercerlo a nivel de la comunicación, pero digo yo, el periodista, el comunicador es el que, como decía anteriormente, tiene que ver con como su nombre lo dice, comunicar, saber comunicar. Y ustedes son maestros, porque un periodista es un maestro, el que sabe informar. Y una buena información ayuda mucho a la sociedad. Bueno, ¿cómo ha sido de pronto mezclar el derecho con el periodismo y también con todo lo que tiene que ver con la escritura? Porque vemos que tiene varios libros, los pueden encontrar en Amazon, por cierto: El arte de servir, El buen servidor público y Servir con humanidad. Esta es una trilogía que sacó ¿desde qué año? Sí, no, pues el buen servidor público es el papá del arte de servir con felicidad y de servir con humanidad. Cuando vos haces referencia a la trilogía, es cierto, pero el buen servidor público tiene 4 ediciones. La primera me la publicó la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. La segunda, tercera y cuarta, la Procuraduría General de la Nación. Pero me da pena con vos, Jessica, porque la idea no es pues hablar de Jesús, sino de lo que está en esos libros. Aunque estoy escribiendo un libro, perdón, y amables televidentes, gracias por... Estoy escribiendo un libro que yo creo que sale por ahí en marzo, en abril, que se llama Autoconfianza, el poder de creer en ti. Estilo Cañero, autoconfianza, el poder de creer en vos. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando uno hace referencia, y discúlpame que no es promoción, pero estamos... ese es su espacio, hablemos de todo un poquito. Estamos hablando de los libros El buen servidor, El arte de servir con felicidad y servir con humanidad, pero cuando me dirijo al buen servidor público, este libro me inspiró cuando era yo procurador en el Sumapaz, en Fusagasugá. ¿Como consecuencia de qué? 4 campesinos caminan por más de 5 horas un día viernes y en puente. Cuando faltan 5 minutos para las 6 de la tarde, la señorita de la ventanilla de una institución del Estado cierra la ventanilla y dice: ya no atendemos más. Y le dice uno de los campesinos: señorita, faltan 5 para las 6 de la tarde. Y la señorita de la ventanilla le dice: ya no atendemos más. ¿Qué hacen los campesinos? Quedarse en el pueblo, en puente, y lloviendo, en el parque principal, porque no fueron atendidos por la servidora. Aquí no estoy yo censurando ni al servidor público ni al servidor privado, porque todos somos servidores, ya sea públicos o privados, todos somos servidores. Como consecuencia de esta anécdota, de este hecho, pues como juez que me desempeñaba, juez disciplinario, pues me tocó hacer la investigación. Pero la verdad, Jessica, esto me conmovió, y fue uno de los orígenes para que yo escribiera el libro El buen servidor público, para que el servidor público sea consciente que atendemos personas, que antes que el ciudadano que está en la ventanilla, que está detrás de la ventanilla, que antes que el cliente, ¿quién está? Es la persona humana. Y que a la persona humana hay que darle el trato de persona humana. Perdón la repetición, pero es que así es. No tenemos que mirar al cliente o al ciudadano como un objeto. No, nunca. Y Daniel Goleman hace referencia al salario emocional. ¿Cuál es el salario emocional? Es tanto lo que me gusta hacer que si me toca trabajar, si el horario es entre las 8 y las 6 de la tarde, si me toca quedarme hasta las 6:30 o hasta las 8 de la noche, pues me quedo trabajando. Eso se llama salario emocional, como quien dice, no espero ninguna retribución económica, sino eso es el famoso salario emocional. Entonces, ¿cuál es la invitación respetuosa? Tanto a los servidores públicos como privados. Los cargos públicos son efímeros. Hoy estamos, mañana no estamos. Cuando vamos a servir tenemos que tener claro y determinado que tengo ese yo interior para dirigirlo siempre en beneficio de la sociedad. Bienvenido ese gurú interior que me dice: hoy voy a prestar un servicio público. Qué interesante que este servidor público o privado vaya al gimnasio.
¿Qué clase de gimnasio? Las personas, todos hacemos gimnasio, algunos sí, otros no. Pero así como se sale a caminar media hora, todos los días, o una hora, y las personas que visitan al gimnasio, ¿qué hacen? Van a ejercitar el cuerpo para que sentirse mejor. ¿Cuál es la invitación que le hago yo al servidor público o privado? Que vaya a ese gimnasio de su ciudadela interior a buscar el mejor entrenador. ¿Y cuál es el mejor entrenador? El código moral. Como abogado se lo digo, como abogado. No desconozco la Constitución, bienvenida, tanto la del 86, de toda trascendencia, como la del 91. No, hay que respetar este Estado social de derecho que se fundamenta en la condición humana. Perfecto. Pero, independiente del aspecto jurídico, bienvenido el código moral. Tenemos muchas normas jurídicas, pero pocas normas morales. ¿Y por qué la sociedad está en declive? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual hoy se vive una especie de monólogo paralelo? ¿Qué es el monólogo paralelo para los amables televidentes? El monólogo paralelo es aquel servidor público o privado o la persona que se cree dueño de la verdad. Y cuando la persona se cree dueño de la verdad y ejerciendo el servicio público, pues va a lastimar la condición humana. El monólogo paralelo es aquel que tiene que ver con los egos heridos. ¿Y cuáles son los egos heridos? El odio, el resentimiento y la envidia. Eso viene en mi nuevo libro. ¿Y cómo se evita? ¿Y cómo se evita el ego, la envidia y el resentimiento? Se evita teniendo de presente el ego ponderado. ¿Cuáles son los egos ponderados, amigos televidentes? ¿Cuáles son? Los egos ponderados son aquellos que no lo hacen mal a nadie. Jessica tiene hoy una blusa verde, ¿cierto? Cuando vos te levantaste hoy en la mañana, ¿qué hiciste? ¿Te miraste al espejo? Antes de hablar con el de arriba, los que somos creyentes, con Jesús, y dar las gracias. Primero oro, yo doy las gracias. Bueno, bien. Entonces vos te presentás al espejo y decís, esta camisa verde me queda bien. Sin embargo, vos analizaste otras dos más, una azul o una amarillita, pero me gusta esta verde. ¿Eso qué es? ¿Vos cómo te sentís? Te sentís bien. Ajá. O como cuando el pianista interpreta su obra magistral y los asistentes se paran y lo aplauden. Eso no es un ego herido, no. ¿Cómo se siente el pianista? Bien. Eso se llama ego ponderado, que no le hace mal a nadie. O los egos neutros, que no le hacen mal a nadie. Esa es la invitación. Que todos tenemos egos. Pues claro, ¿quién va a decir que no tiene egos? Claro que tenemos egos, pero ¿cuál es la idea? Es que ese ego se maneja en forma ponderada. Pero como yo soy el servidor público, como yo soy el ministro, como yo soy el alcalde, como yo soy el gobernador, como yo soy el presidente, por decir alguna cuñita, de Bavaria, o el presidente de Avianca, yo soy el que decido sobre los demás y yo soy el que tengo el poder. No, reitero, los cargos públicos son efímeros. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es no pensar en el otro que paga los impuestos. Eso se llama ser corrupto. ¿Yo por qué soy corrupto? ¿Por qué soy corrupto? Porque no pienso en el otro. Hay que tener compasión con el otro. Caramba, ¿por qué me voy yo a lesionar el patrimonio del Estado si las personas honestas están pagando los impuestos? No tengo por qué. ¿Y cuál es la corrupción de hoy en día? Porque no hay crecimiento en cimientos. No desconozco las normas jurídicas, pero bienvenidas las normas morales para ser un servidor público ejemplar. Y esto lo digo a nivel mundial, porque la corrupción es mundial. Sin embargo, hay culturas donde pues, son ejemplares. Por ejemplo, en el Japón, ya a los niños de kinder ya les están enseñando humanidades, les están enseñando qué es la solidaridad cívica, le están dando mucha trascendencia a las humanidades, a la urbanidad que hoy en día se fue. Entonces, bienvenido esta serie de apreciaciones que los hago con toda consideración y como te digo, Jessica, viva el servidor público, porque me siento orgulloso, porque yo lo fui por más de 20 años, siempre y cuando sea ese servidor honesto, ejemplar en virtudes. Imagínense, eso se puede hacer facilito, solo que la corrupción viene, así como nos mencionaba usted que a los niños les están
preparando para hacer las cosas bien. En este caso, por lo menos en Colombia, la corrupción se ve desde que uno está niño, desde esa trampita que se hace en el juego, siento que ahí inicia todo. Pero, Es decir, pero ¿por qué? Perdón, Jessica. cuénteme, El papá es que sale de ahí. llega a su casa y el niño de 5 años le dice, papá, necesito un borrador que me exigieron en el colegio o ya no tengo borrador. No se preocupe, yo mañana le traigo un borrador. Y el papá le trae 5 borradores y el niño le dice, papá, es un borrador. Dios, no se preocupe, que en mi trabajo, en la compañía donde yo trabajo, me puede traer estos 5 borradores, o de la empresa pública o del Estado. ¿El niño qué piensa? ¿Qué va a pensar? Claro. ¿Está bien hecho o está mal hecho? No, imagínese, para él es normal, ya va a empezar a ser normal. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta de que su papá le llevó otros 5 borradores. ¿De dónde? Pues de la oficina. A no ser que la oficina fuera de él, que es una cosa diferente. Diferente, si la oficina es privada, si la empresa O que sea de él. Claro que Pero sí. si trabaja con el Estado, ¿qué ejemplo se puede dar? Vea, O pero con la empresa privada. algo teniendo tan un documento. sencillo como Tan eso. elemental, tan básico. Así es, mire, que básico, pero cómo empieza la corrupción desde la casa, incluso desde lo que le tienen que dar ejemplo a uno, que son los papás. Cuando hablamos de sus libros, pueden ser también un pequeño manual o un manual para esas personas que ejercen no solo un cargo público, sino que sirven desde cualquier punto de vista, como usted lo mencionaba. Pues a ver, el buen servidor público específicamente manual no lo es. No lo es porque también es jurídico. Sí. Porque pues el buen servidor público es crecimiento como persona en primer lugar. Y la parte segunda es la parte disciplinaria. Pero manual pues sí, tiene cierta relación, tiene cierta similitud, pero en el fondo son las experiencias vividas en el sentido que es muy fácil ser un buen servidor público, es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil ser buen servidor público? Porque cuando uno tiene claro en su yo interior que voy a ejercer mi vocación como servidor público, lo puedo. Y claro, y la mayoría de los servidores públicos en el mundo son ejemplares. Desafortunadamente hay 1, 2 o 3% que se equivocan. ¿Qué dice el Dalai Lama? Hay gente más buena que mala. Es verdad, El cuento de la manzana, ¿no? Que una manzana podrida. daña el resto. Así es. Mire, yo aquí viendo el contenido en el capítulo 1 veo... ¿De qué libro, perdón? De El arte de servir, de Jesús Neira, el liderazgo y el éxito en el arte de servir, que es el que tengo con humanidad, con felicidad, el arte de servir con felicidad. Miren, acá tengo el libro y como lo mencionaba ahorita, está disponible en Amazon. Ustedes pueden ingresar a la página de Jesús Neira, que es como www.jesusneira.com. ahí encuentran, además de información, los links para adquirir los libros. Aquí veía este capítulo o esta partecita que me llama mucho la atención, la paciencia del servidor. Yo creo que la paciencia es algo que se debe tener y es algo que uno no encuentra de pronto cuando va a una alcaldía, cuando va a un hospital, cuando va por atención. ¿Qué se indica exactamente ahí en ese capítulo? A ver, Jessica, interesante pregunta, muchas gracias. A ver, paciencia es una virtud, ¿no? Y la paciencia es saber dirigir en forma escalonada esa forma de vivir cuando uno está... El ejemplo, muy concreto, el médico. Los médicos prestan una gran labor. Bienvenida a la salud. Pero bienvenido ese médico que tiene paciencia, independiente de que sea 5 minuticos, para atender no al paciente, no al cliente, no al ciudadano, a la persona humana. ¿Por qué la persona humana? Porque antes que el cliente, antes que el paciente es la persona humana. Entonces el médico que tiene paciencia para mirar a la persona a los ojos y decirle, Jessica, buenos días. ¿Cómo se siente Jessica cuando el médico le dice, Jessica, buenos días? Vos le decís, buenos días, doctor. Y el médico te mira a los ojos y te dice, ¿qué sentís? ¿Qué te ocurre, Jessica? No, doctor, me pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y el médico con una forma serena y tranquila, le dice el médico a Jessica, estoy para escucharte, no importa que sean 5 minutos. Porque algunos profesionales dicen, no, es que el tiempo es limitado, es que el Estado me exige, es que no puedo.
un minutico de humanidad para el paciente, bienvenido. Incluso muchas veces las dificultades por las que pueda estar pasando la persona que visita al médico le da cierto alivio y se siente bien. El médico tiene que abrirse, darle confianza, darle el trato de persona humana, porque vivimos hoy en día, amables televidentes, vivimos una época de ansiedad, una época de afán. Todos siempre estamos de afán. Ya no hay tiempo para detenerse en las personas. Ya nadie se detiene en decir, caramba, un minutico siquiera de humanidad. Nos robotizamos. Nos robotizamos. No estoy en contra de la inteligencia artificial. Bienvenida a la inteligencia artificial. Pero las redes han tomado tanta ventaja. Y dice Augusto Conte, sí a la evolución desde el punto de vista positivo. Pero la evolución en las redes a veces nos hace daño desde el punto de vista desviado, negativo. ¿Por qué? Porque ya todo es virtual. Ya todos nos acostumbramos y tenemos que adaptarnos a ese medio sociológico. Buenos días, le escribe uno a alguien, entonces le mandan un muñequito. No estoy en contra del muñequito porque forma parte de las nuevas generaciones. Bien, pero no es lo mismo un feliz cumpleaños que alguien me lo diga, escribiéndome, feliz cumpleaños Jesús, me agrada que estés contento hoy, a que me manden un muñequito aplaudiéndome. Eso forma parte de la cultura, perfecto, la inteligencia artificial. No es lo mismo un tamal o una arepa bocañera, que Jessica me invite, Jesús te invito el sábado a una arepa bocañera virtualmente. ¿Qué tal yo viendo a Jessica allá con la arepa bocañera virtualmente? Es mejor la arepa bocañera presencial, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces yo dije, ¿a qué invito? A la parte humana. Entonces, servidor público o privado, atienda al paciente. No, atienda a la persona humana, en el caso de los médicos, como es. Así es. Con un poquito de humanidad, yo creo que un poquitico cambia la situación, y esto va para todos los que tienen algún contacto con o sirven de alguna forma, y todos lo hacemos, desde el que está en la tienda del barrio hasta el médico, como usted lo mencionaba, todos tenemos una labor de servir. Qué bonito hacerlo con felicidad. Perfecto, el arte de servir con felicidad. ¿Qué significa el arte? Como soy amante de la música, me gusta tocar guitarra, me gusta componer, yo compongo, hago música. ¿Qué hace Jesús cuando coge la guitarra? Se entrega con pasión en la mañana, me gusta el jazz, me gusta el bolero, me gusta la salsa. Cuando yo le compongo a mi tierra Ocaña, de Ocaña cantando vengo, donde el color de tu cielo forma todo un barbatusco de ensueño. ¿Qué hago yo cuando cojo la guitarra y estoy componiendo? Lo hago con pasión, lo hago con magia. ¿Eso qué significa? Arte. ¿Qué es lo que yo quiero? Que así como yo interpreto la guitarra y me gusta el género de la música, pues que el servidor público o privado sirva con arte. ¿Y qué es arte? ¿Cómo debe ser el arte del servidor público o privado? Atender al paciente con paciencia, en el caso del médico. Cambiemos la expresión paciente. Atendamos a la persona humana con paciencia, dándole trascendencia a esa persona, dar la mano con seguridad. Dice Goleman, hay que mirar a la persona a los ojos porque estamos en sincronía. Hay que mirarla a los ojos. Eso es una especie de danza empática, los que somos amantes de la música. ¿Cuál es la danza empática? Es estar sincronizado con las personas. Que cuando Jessica hable, yo me callo porque ya yo sé que Jessica ha terminado. Aunque yo hoy no me he callado, pero como me están preguntando, no, pues yo voy diciendo... ¿Quién me manda a mí invitar a un periodista? No. Un periodista, abogado, escritor, no. No. Vea, hagamos una cosita. A mí me encanta estar hablando aquí con usted porque es un hombre muy interesante que está dejando un mensaje que deberíamos captar todos, porque lo que usted dice es sencillo de realizar, y a veces la rapidez o con el afán que queremos hacer todo, no brindamos un buen servicio, ya sea el médico, ya sea quien nos atiende en un restaurante, en cualquier sitio. Todos prestamos un servicio. Todos, desde que nos levantamos. El que vende dulces, el que vende dulces en la esquina. Jessica, le hago una pregunta. Pregúnteme. Usted llama a Radio Santa Fe, un ejemplo. Ajá. A las 5 de la mañana. Quiere escuchar música, un sábado. ¿Y por qué a las 5 de la mañana? Porque quiere escuchar una salsa. Y llama a Radio Santa Fe. Radio Santa Fe, a sus órdenes. Quiero escuchar una salsa hoy sábado, porque me gusta la salsa. Hoy sábado a las 5 de la mañana. Un ejemplo. Sí. Y le dice usted a la niña que la atiende,
con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Con mucho gusto. ¿Qué diferencia hay entre llamar a otra emisora? No digamos el nombre. ¿Qué quiere? Ay, sí. Dice Goleman que lo tóxico se transmite hasta por teléfono. Qué agradable llamar a una emisora que le digan a uno con mucho gusto. ¿Qué hace el señor usuario? ¿Qué hace la persona humana? Pues no llama más. ¿Cuál es la invitación mía al servidor público o privado? Si llaman por decir algo a la gobernación, a la presidencia, a la alcaldía, buenos días, despacho del señor alcalde, con mucho gusto. Claro. Estoy para servirle. No, el alcalde está muy ocupado. ¡Tan! Y le tiran el teléfono. No, está hablando con la persona humana. Claro. Llaman a la oficina del gobernador. Señor gobernador, lo atiende llama a una señorita, tal. El gobernador le dice a la niña, sí, con mucho gusto. ¿Cómo está la agenda? Estoy para servirle. Y dígale al ciudadano que estoy para servirle y que más tardecito lo podría atender. No a la mentira, no a la máscara, porque hay un antifaz. Hay un antifaz. Cuando yo me escondo detrás de esa máscara para decir, dígale que no puedo y no le cumple. Dígale que no estoy. O dígale que no estoy. Al ciudadano hay que cumplirle. No es que el ciudadano es el que lleva a la democracia y es ejemplar en la democracia para que tanto el presidente como... Aquí no estamos hablando de partidos, de ninguna índole. De ninguna índole. Porque yo soy, si hablamos de conservador, liberal, X o Y, antes que cualquier partido, en mi caso, yo soy por decir algo, de pensamiento, ya sea de cualquier partido. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí la idea, yo soy respetuoso de las instituciones, de los partidos, pero tenemos que ser nosotros recíprocos de los ciudadanos. A quienes le dieron el voto, Pues simplemente claro, que hacen no parte más. de la ciudadanía, darles ese respeto que merecen definitivamente. ¿Cierto, Jessica? Me gusta. Usted debió ser político o algo Nunca. así. Bueno, pues he sido un político moral, ¿no? Sí, que ¿En- también se hace política. ¿En qué sentido? Hago política con mis ciudadanos. ¿Cuáles son mis ciudadanos? Los que están por la ciudad del interior. Esos gurús que me dicen, ¿cómo debo serlo? Ahora, para escribir el libro de buen servidor público, pues hay que tener autoridad, ¿no? Claro, claro. ¿Qué clase de autoridad? Hoy ese es el tema del día yo en una de las emisoras, la doble moral. Una persona que tenga doble moral no puede ser servidor público, no puede serlo. Entonces, reitero, yo soy un enfermo. Y reitero, para que el servidor público sea ejemplo de virtudes en su vocación de servicio. Hoy estamos, mañana no estamos. Yo estoy ejerciendo un cargo público y si me porté bien, si soy ejemplar, pues cuando yo salgo por la calle, las personas que se dieron cuenta que yo fui ejemplar en mis virtudes, pues me dicen, hola Jesús, ¿cómo me agrada saludarte? Pero cuando me he portado tóxicamente en el servicio público o privado, la gente cambia de cuadra. Claro. Prefieren no encontrarse, porque nosotros estamos es para servir, no, reitero, para saber servir. Hay una gran diferencia entre servir y saber servir. Sí, porque servir cualquiera. Cualquiera, Pero saber servir. ¿Y cómo se sabe servir? ¿Con qué? Con inteligencia emocional, con inteligencia espiritual, que es la mejor brújula para ser una persona ejemplar. Así es, mire, y con este mensajito hacemos una pausa comerciales aquí Mañaneando y ya volvemos para continuar hablando con nuestro invitado de hoy, Jesús Neira Quintero, un ocañero, escritor, abogado y periodista que nos está visitando por estos días porque inició o ingresó más bien a la Academia de Historia de Ocaña y cuando regresemos él nos va a contar un poquito precisamente de este honor que le hacen. Ya volvemos. En la Fundación Cardiovascular de Colombia llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más.
Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. El crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar, con CENS muy pronto estarán al alcance de tu mano. Para eso somos CENS Grupo EPM, Vigilada Superservicios. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Estamos de vuelta en Mañaneando y miren, con un invitado muy especial que va a estar 4 días por acá. ¿Cuándo es que se va? Ya me voy el sábado. Ah, bueno, ¿y cómo lo ha pasado? Ocaña es Espectacular. felicidad, Ocaña es alegría. Su gente, su empatía, su calidez. Vinieron unas escritoras de Estados Unidos a la presentación de mi posesión en la academia y se fueron encantadas. Vino la presidenta de mi libro hispano de Miami, un matrimonio también de escritores de la Florida y de Bucaramanga. Fueron encantados de Ocaña. Bueno, usted me contaba que da conferencias por el mundo. Me ha contado que estaba en Chile, en California. Ha tenido la oportunidad de viajar mucho con toda esta información tan valiosa que tiene y que ha recopilado a lo largo de esos 70 y tantos años. Bueno, cuando uno le pregunta cuántos años tiene... Yo le pregunté... Bueno, un momentico, cuando uno le pregunta cuántos años tiene, en mi caso, si yo digo tengo 95, tengo 74, tengo 78, dice un filósofo de la Universidad de Barcelona que ¿cuántos años tiene? Dijo, yo tengo juventud acumulada, ¿no? Si la persona no quiere decir, si tiene 80 años, no quiero decirlos, ¿no? ¿Yo tengo qué? Tengo juventud acumulada. Voy a empezar a decir eso cuando me pregunten. Bueno, bien, no, perfecto, no. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando hacemos referencia a, perdón la repetición, del buen servidor público, del arte de servir con felicidad y de mis viajes. En mis viajes he hecho 6 escalas de mucha trascendencia. Óigalo bien, en mis viajes. Y en esas 6 ciudades donde estuve, quedé encantado y le voy a decir por qué. Pregúnteme, ¿cuál fue la primera ciudad que yo visité cuando viajé por el mundo? A ver, ¿cuál fue la primera ciudad que visitó cuando viajó por el mundo, Jesús? La Ética. Ah, ok. Estuve en 6 ciudades. La primera se llama Ética. Es una metáfora. La segunda se llama Compasión. La tercera se llama Solidaridad. La cuarta se llama Instituciones. La quinta se llama, óyelo bien, no olvide, Transparencia. Y la sexta se llama Institucionalidad. ¿Por qué hago referencia a estas ciudades que visité? Cuando usted hace referencia que he viajado por el mundo, sí. He viajado por el mundo haciendo escalas en estas ciudades. ¿Cuál fue la primera? La que más me gustó. La Ética. ¿Y por qué la ética? Dice una filósofa de la Universidad de Barcelona, Adela Cortino, que la ética es una necesidad social. Y Jesús Neira dice que antes que la necesidad social es una necesidad moral.
y no continúo con las demás, porque entonces me emociono tanto que voy a seguir hablando de muchas ciudades más, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hablamos de 6. Si continúo, ¿sabe por qué hago referencia a estas 6? Porque en la guitarra yo digo que cuando la guitarra está desafinada la primera cuerda, el auditorio va a rechazarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que afinar la primera cuerda para que las otras 5 no afecten, funcionen. Perfecto. Así es. Mire, y precisamente como lo decíamos, vino mucha gente a acompañarlo para el ingreso a la Academia de Historia. ¿Qué significa para usted ser miembro de la Academia? ¿Hace cuánto le hicieron la invitación o le informaron de que se iba a realizar porque este también fue un evento en su honor, ¿no? Pues en primer lugar, estoy muy agradecido con el señor presidente de la Academia, con los distinguidos miembros de la Academia, con la persona que me presentó, que fue el señor cónsul de Colombia en Panamá, escritor, Mario Javier Pacheco, e incluso, quiero decir lo siguiente, yo quería ese sueño y a partir de hoy, uno de los grandes regalos que haya tenido en mi vida, el más consentido, digo yo, va a ser pertenecer a la Academia de Historia de mi tierra. Para mí es un grato honor. Miren usted, la Academia de Historia de Ocaña es de toda trascendencia, no únicamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, diría yo, por ese esfuerzo de estas personas que forman parte y por ese honor de pertenecer a ella, por estos escritores que han hecho historia. ¿Cuál es la responsabilidad de ahora en adelante suya con la Academia de Historia o cuál es la misión al ser miembro de ella? Ser fiel a ese compromiso que adquirí a partir del viernes, ser fiel a ella, ser fiel a esa institucionalidad. ¿Qué significa institucionalidad? Todos los días hablamos de la institucionalidad y algunas personas desconocen esa expresión, institucionalidad. Institucionalidad es coherencia en principios. Yo tengo que ser fiel a la institucionalidad que he recibido de tan distinguida, diría yo, Academia de Historia de Ocaña. ¿Cuál? Pertenecer a ella para mí es un honor de honores, como lo dice ahí el señor presidente en el reconocimiento. Luis Eduardo Páez García, un caballero, un señorón. Caballero de caballeros, sí. Como persona humana, Ajá. que trasciende como persona intelectual. Es un hombre muy encantador. Y comprometido, que es lo más importante. Así es. ¿Cuál va a ser su aporte a la Academia de Historia? Pues mis modestos conocimientos, porque yo voy a aprender mucho de ellos. Yo voy a ser un alumno de esos miembros. Yo voy a aportar lo que esté a mi alcance. Que es mucho. Pues, yo siento que pildoritas. Pildoritas que nutren mucho. Pildoritas. Mire que ahorita usted hablaba de la juventud acumulada. Ajá. Cuando ya uno habla en los términos que uno usa comúnmente para la juventud acumulada, que es los años, las canas, la vejez, la experiencia, es muy importante, entre otras cosas, por eso leer estos libros, porque uno absorbe toda esa experiencia suya y de alguna manera pues da unos pasitos adelante, porque a veces, o en su caso me imagino que le tocó esperar recorrer muchos años para obtener muchas experiencias. Hoy en día a través de libros como este, pues nosotros tomamos experiencias de alguien más y nos ahorramos un camino largo. Pues a ver, Jessica, yo soy maestro de escuela, yo soy de familia de maestros y yo me gradué en Bogotá en el pedagógico y fui fundador de un colegio que se llama el Colegio Agustinado Norte en Bogotá. Yo salí de Ocaña muy joven, yo hice hasta segundo bachillerato acá en la normal de varones y después no era normal de varones, yo hoy en día es mixta. Y me fui para Cúcuta, tercero y cuarto bachillerato y quinto y sexto lo hice en Bogotá. Y cuando me gradué muy joven, 17, 18 años, empecé a dictar clases y me ha gustado mucho la pedagogía. Y no he dejado la pedagogía a nivel de universidades, dictando clases en la Universidad de La Salle, la Jorge Tadeo, la Gran Colombia, la Católica. Me ha encantado y siempre sigo con la academia. ¿Qué pasa? Cuando usted me pregunta a mí, Jesús, ¿cuál es el motivo por el cual, y perdóneme que son autopreguntas, pero como estamos estamos antes que una charla, que una conferencia, en un encuentro. Es un encuentro. Es un encuentro.
Este encuentro para mí es muy grato. ¿Por qué? Porque uno aprende de las nuevas generaciones, uno aprende de la juventud. La juventud la admiro, las generaciones las admiro, siempre y cuando somos jóvenes. Yo fui de la época de los años 60, 70, de la época del go-go o del yeye, que era la música de Elvis Presley, que era la música del rock and roll, etc. Pero ¿cuál es la invitación de la juventud a las nuevas generaciones? Que sigamos evolucionando en beneficio de la sociedad, que seamos conscientes que tenemos que ser respetuosos de esa institucionalidad del hogar. Partamos de ese principio a lo que pertenecemos, los niños, que evolucionen, que sí a la inteligencia artificial sin aislarnos de la parte humana, al respeto a sus padres, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Dice Daniel Goleman que existen 9 clases de inteligencias: la inteligencia social, la inteligencia artística, la biológica, entre muchas. La inteligencia más importante de todas, según Goleman, es la inteligencia emocional, que es la capacidad de entender al otro. Pero siendo Goleman, óigalo bien, siendo Goleman no católico, no evangélico, siendo respetuoso de su, por decir algo, no creer, ateo, Goleman, es una persona espiritual. Y dice Goleman, la inteligencia antes que la emocional es la inteligencia espiritual. ¿Y cuál es la esencia de la inteligencia espiritual? Es esa brújula, es ese norte para ser mejor persona. Entonces aquí no se puede censurar ni la religión católica, ni la religión X, Y o Z. No, uno tiene que ser respetuoso de la religión de todas las personas. Hay que ser respetuoso del pensamiento diferente. Pero la inteligencia espiritual, bienvenida. Y le preguntaron al Dalai Lama, hace 10 años que lo fui a ver en Bogotá, al Campín, ¿cuál es su mejor religión? Y dijo el Dalai Lama, la rectitud. Entonces, ¿cuál es la invitación a las nuevas generaciones? Que siguen a las redes sociales. Gracias a las redes sociales nos estamos comunicando hoy en día de una forma más ágil. Claro que sí, pero la idea es que no nos roboticemos. Sí. Esa es la idea, que seamos respetuosos del ciudadano, que tengamos solidaridad más cívica y que el medio ambiente es el todo, que el medio ambiente es la vida. Hoy tengo una conferencia precisamente de cómo evitar el calentamiento global, porque yo soy especializado en esa rama, derecho del aire y recursos naturales. Noto, no en Ocaña, en Colombia o en muchas partes, sobre todo, caramba, esa desesperación por pitar, pite. Eso hace mucho daño porque está afectando la parte auditiva. Eso no querer nuestro medio ambiente, la parte auditiva, se afecta. ¿Por qué voy a pitar un semáforo si está en rojo? Entonces falta más paciencia, falta más tolerancia. Caramba, bienvenida a las políticas morales de los alcaldes, de los gobernadores, en que haya más pedagogía, no únicamente a nivel de las motos. No estoy mencionando las motos, no, bienvenida a las personas que utilizan este vehículo para trabajar, y a los conductores de los otros vehículos, bienvenidos. Pero seamos tolerantes, hay que tener paciencia, hay que pensar en el otro. Y cuando se piensa en el otro, hay una expresión de una gran filosofía que se llama resignificación. Esa palabra es relativamente nueva. ¿Qué significa resignificarse? Es darle trascendencia al otro. Eso es la expresión resignificarse, que lo dice un tratadista del externado, el doctor Henao. Entonces, ¿cuál es la invitación? Sí a las nuevas generaciones, sí a servir con arte. ¿Qué significa este pocillito? Reflexión. ¿Qué significa este fero? Este pocillito, perdón, significa interacción. Cuando me tomo un café, yo soy gráfico, un tinto, estamos interactuando. Bienvenida a esa interacción, pero con este efero que se llama reflexión. Pensar en positivo, eso se llama autoconfianza. Cuando uno actúa diariamente con autoconfianza en forma positiva, está aportando más a nuestra sociedad. Mire, hoy definitivamente tuvimos la oportunidad de que nos acompañara y que nos dejara mensajes súper significativos. Esta semana incluso hemos estado hablando mucho del tema de la tecnología. Hace unos días nos acompañaba la encargada de
del tema de infancia y adolescencia hablamos precisamente de eso, que hoy los niños están tan metidos en la tecnología, no solo los niños, pero nos enfocábamos en ellos, que se pierden muchas capacidades. Y entre esas también puede ir la ética, tantas cosas. La necesidad que, según Ayala Cortino, ¿qué es la ética? Una necesidad social. Así es. Y Jesús Neira dice que es una necesidad moral. Moral. Hacer ejercicio todos los días. Ir al gimnasio. ¿A qué? A visitar a quién. Al mejor entrenador, que se llama el código moral, ¿cierto? Qué bien. Entonces hay que hacerlo desde el punto moral también, así como vamos y nos ejercitamos al gimnasio, como ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra ética. Es importante cuando usted habla y comparte con nosotros todo esto, y de pronto a muchos no les parezca tan chévere, ¿no? Porque muchos se pueden sentir ofendidos en su actuar, pero precisamente estamos aquí no es para juzgar, sino para mostrar que hay formas correctas de hacer las cosas pensando siempre en el otro. Desde que hablábamos de la chica que cerró la ventana y dijo, ya no atendemos más. ¿Qué le faltó? Salario emocional. Así es. Sí, es tanto lo que me gusta hacer, que si hay que trabajar una hora más, lo hago. Y más por las personas, teniendo en cuenta las condiciones. Más por la condición humana, ¿cierto? Y el artículo primero de la Constitución lo dice, Estado social de derecho, que se fundamenta en ¿qué? En la condición humana. Y que viva el servidor público, porque el servidor público ejemplar, caramba, es la esencia de la felicidad. Un buen servicio da felicidad, da alegría y da transparencia. Y de esos hay pocos, pero sí los hay. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado. Se pasó el tiempo volando con usted. ¿Cómo lo encontramos en YouTube para seguir sus... sígame, en primer lugar, Encuentros Jesús Neira. Incluso ahí hay un espacio que yo tuve hace muchos años acá en Ocaña que se llama Caritama mi tierra, donde pude entrevistar a personas de gran trascendencia, ocañeros, ya muchos ya han partido. Pero mi nuevo espacio hace 2 meses se inauguró en Carolina del Norte, donde se editaron unas charlas con traducción simultánea a escritores cubanos, mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a que se inscriban en mi canal de YouTube, Encuentros. ¿Y cuál es la específica determinación de encuentros? Es esto de los dos, donde no hay libreto. Así es, todo fluye y eso es lo que me encanta de mi invitado de hoy, y le cuento que así es Mañaneando siempre. Es un encuentro, es una charla sin libreto donde se puede interactuar de forma libre, y también tenemos su página, jesusHneira.com, visítenla, les aseguro que les va a encantar conocer un poquito más de este hombre ocañero que se fue desde muy joven de aquí, del municipio, de su tierra. Y ahora con juventud acumulada. Y ahora con su juventud acumulada sigue viniendo a visitarnos, a compartir con nosotros su trabajo, y pues desde el viernes pasado es miembro de la Academia de Historia de Ocaña, así que cada vez está más ligado a nosotros. Jesús, gracias por habernos acompañado. Jessica, me encantó tenerlo por acá. Muchas gracias y te felicito, la verdad me siento orgulloso de partir con una periodista como vos. Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación, a todos mis paisanos, a quien respeto y admiro, a mis amigos, a mi familia, en fin, a mi hermana Gloria, que está acá en Ocaña, que me recibió muy amablemente en su casa. ¿Ahí en el llano no? Sí, no, aquí en San Agustín. Ah, perfecto. Bien, y pues contento y muchas gracias, amables televidentes, y que viva este espacio que se llama Mañaneando. Perfecto, con felicidad y con arte. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, espero que vuelva, que nos visite pronto y que siempre tenga obviamente muchas cosas que contarnos y que compartir con nosotros. Ya saben que en Amazon también encuentran el libro. Si ustedes entran a la página jesushneira.com, ahí los va a direccionar para que los tengan, para que aprendamos todos a servir con felicidad y también con humanidad. Que tengan un excelente día y nos vemos después aquí en Mañaneando. Gracias. Mañaneando.